8 de la mañana con 16 minutos, ya están aquí Hernán Gómez. Hernán, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Encantado qué gusto de estar verte. aquí nuevamente. No, hombre, un gustazo. Y ya está también con nosotros Juan Ignacio Zavala. Bienvenido, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal, Hernán? Buenos días. Buenos días a todos. Buen día. Oigan, hay un buen de temas que están sobre la mesa. Hoy hay más información sobre el caso de Yasmín Esquivel, sobre la ministra Yasmín Esquivel, que resulta ser que la maestra, la pasante, bueno, Bachiller. que la maestra vendía las tesis, ¿no? Que la maestra le pasó la tesis a otros estudiantes, al menos a otros 8. ¿Qué opinas tú? Abrimos, Juan Ignacio. La información que estamos viendo hoy es extraña porque pues ya todo el mundo prácticamente dando por hecho que la ministra plagió su tesis, eso es lo que dice el comunicado del rector. El propio presidente no niega el hecho, tampoco la defiende, ojo. Subestima, eso sí, subestima el hecho y dice algo así como, bueno, pero el PRI robaba más, pero al final ya todos de alguna forma dando por sentado que esto es cierto, y de repente aparece, hoy, por lo menos yo vi la portada del Universal, no sé cuántos diarios más lo traigan, ustedes presentaron la nota hace un momento, que la famosa asesora de tesis reconoce que, o dice, o confiesa, ese es el verbo que se confiesa utiliza. Que compartió tesis de ministra. Ajá, que él le pasó la tesis de la ministra a otros alumnos y pues al parecer varios de ellos la copiaron, o por lo menos uno de ellos la copió, pero que ella se tituló después porque es una maroma de triple dificultad, porque no tenía hecho el servicio social, lo cual podría es el viaje pasar. En el tiempo, ¿no? O sea, sí uno se puede retrasar por el servicio social, pero a ver, esto se ha convertido en un galimatías institucional donde nadie quiere asumir una responsabilidad, nadie quiere aventarse el pleito tampoco, porque pues es una ministra de la Suprema Corte que además seguramente después va a cobrar venganza si se queda en el puesto. Es un tema muy complicado. Pero además, ahora digamos, con esta nueva versión de la asesora de tesis, pues no sé quién le quiera creer. O sea, a ver, es una persona sin mucha autoridad moral, la asesora de tesis, digamos, porque el argumento es, y se ve que tampoco le importa mucho tener autoridad moral, porque el argumento es, bueno, yo no me di cuenta que las tesis eran idénticas porque he supervisado cerca de 500 tesis. Pues sí, pero estas dos se sucedieron en 1 o 2 años. Si no te diste cuenta, es que estás muy... Dilo. No quiero decir el término. Dilo. No, porque dilo, luego te acusan de misoginia y violencia de género. Y luego si fuera un hombre lo diría, ya estás pero como es mujer, no puedo. ya no pasa nada. Entonces tenemos estás que muy... levantar el TikTok. 3 puntos, estás muy... 3 puntos. La verdad sí es muy vergonzoso que este testimonio, pero bueno, así estamos, ese es el nivel de discusión, y ya llevamos más de un mes y medio, y yo realmente, honestamente, creo que la ministra Esquivel ya perdió autoridad moral, ya perdió autoridad política, ya perdió autoridad ética, ya perdió autoridad jurídica. Entonces, a mí me parece que por cuidar a las instituciones que están involucradas en esto, desde el prestigio de la UNAM hasta el prestigio, hasta la autoridad de la Suprema Corte, en fin, hasta el propio discurso de moralidad de la 4T, tiene que renunciar. ¿Qué opinas, Juan Ignacio Zavala? Sí, claro. Digamos, esta señora dice que supervisó 500 tesis. A lo mejor supervisó 2. No, y ya las vendió. Y puso su firma en otras 498. ¿No? Porque, digamos, efectivamente, como dice Hernán, la señora no tiene autoridad moral para decir, y luego salir un mes y medio después de que sucede todo, decir, no, es que está muy mal. Creo yo que hay un acuerdo en este país polarizado, donde nunca se dan acuerdos generales. Hay un acuerdo general que sí plagió la tesis la pasante Esquivel, ¿no? Y que es ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia, pero nadie quiere tomar la decisión de quitarle el título. Ni la UNAM ni la SEP, no, pero Papa el presidente caliente. ya dijo, no, bueno, pues sí, si ves plagio, eso es corrupción. Y que vea y que diga la UNAM dijo, no, pues esa tesis está mala. Ya dijo, bueno, lo que decir, todo el mundo está de acuerdo en que eso está mal. Sí. Que hay algo mal, y está mal. O sea, no hay un problema en la Secretaría de Turismo. ¿Sabes? Es la Suprema Corte de Justicia. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay 11 personas
que deciden el sentido de la ley y lo que es ley en este país. Y ahí está una señora que sí, como dicen muchos, oye, que fue un pecado de juventud. Bueno, sí, pero los pecados de juventud se cargan toda la vida. Ese es el problema, que no lo sabes cuando eres chavo, ¿no? Además, no es una persona con una trayectoria así que digas, intachable. No. Qué bueno fue su paso por el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cuánta obra ha hecho? ¿Cuántos estudios? ¿Cuántas publicaciones? Pues no, él realmente llega por un nombramiento, porque su marido es el amigo y José María Riobó, principal del presidente. Que ahora está ahí otro escándalo con José María Riobó. Pero bueno, pues está de otro lado y hasta de otro matrimonio. Pues yo no lo quiero mezclar, ¿no? Porque quiero que la ministra pues está ahí, incluso hasta por ella, porque se votó por ella, porque el Senado, que no, se ve que no investiga ni madres, ¿no? De los nombramientos que le mandan, pues no supo, no pudo, muchas cosas, no fue acucioso en ese sentido. Entonces yo creo que ahí hay un problema enorme, porque ¿qué puede acabar, Luis Hernán? No sé. Yo creo que esto puede acabar en una opinión de sus pares. ¿Cómo? Los otros miembros de la Suprema Corte que tienen que decir algo respecto de su compañera. Pero ahorita no han dicho nada, ¿eh? Ya llevamos un mes y no han dicho nada sus pares. Y eso puede detonar en un plan muy, 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 muy feo, que nada más deteriore. Fíjate, la estancia de esta señora ahí, nada más deteriora la imagen de la Suprema Corte, que viene de un proceso que la dejó bastante bien, ¿eh? A la Corte, un proceso de independencia, donde ganó alguien que con ya lo dijimos aquí la semana pasada, que pues no era la favorita de nadie, y Norma Piña. Y todo esto se ve absolutamente deslucido porque una señora pues mintió, vivió con esa mentira, ejerció con esa mentira sus primeros pasos de abogacía, hasta que llegó a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, pero a ver, no la van a quitar, o sea, la Corte no la puede quitar, ¿no? Al parecer, por lo que hemos platicado y escuchamos de expertos, no la pueden quitar. Procesos de inhabilitación, como dice Hernán, son procesos de inhabilitación política, moral, etcétera, que incluso personalmente no sé qué necesidad tiene ella de estar ahí. Ella dijo esto, tenemos ahí el audio de lo que señalaba en una entrevista banquetera que hizo un periodista de Milenio, tuvo ahí mucha suerte y además estuvo ahí cazando, así se le llama, en el medio a la ministra y logra preguntarle, y esto responde, es la única declaración que ha dado Yasmín Esquivel, escuchemos. Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. Pues claro que no tiene nada que avergonzarse, porque no tiene vergüenza, ¿no? Eso es lo que pasa. No, realmente la señora se debería de ir. Ya, pues, ¿qué quiere? Va a estar abonando mucho más a su descrédito personal. Fíjate, tú, bueno, pues eres periodista, Hernán, también conoces de los medios. Sí. Es terriblemente difícil que una noticia se mantenga un mes y medio. Muy difícil. Es dificilísimo. O sea, el presidente de la República todos los días necesita idear alguna nota para estar... Esta nota es tan grave que ya lleva todo ese tiempo. Destacaría además que estalla a finales de año, cuando ya todo se disuelve, porque vienen vacaciones, Navidad, Año Nuevo, se disuelve y ya para enero es otra cosa. Sí, esto ha continuado y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Pero yo insisto, la ministra parece que no se va a ir, y el presidente ya defendió a la ministra de alguna u otra manera también. Es que hay un juego del presidente que tiene que defenderla porque es suya, es un movimiento suyo, él siente, obviamente, y no es ningún mago ni descubre el hilo negro, pues que todos sus adversarios están en contra de la señora. Claro, ¿por qué? Porque es un nombramiento de él, porque es cercana a él, y al presidente ya le costaría muchísimo trabajo. De por sí detesta a la Suprema Corte, ¿no? Incluso a los que ha puesto. Mandar las cosas al legislativo le parece una cosa insufrible. Que si eres presidente, pues se te van a poner al tiro. Tendría que mandar otra vez. En el Senado ya no tiene la mayoría. Entonces, iniciar todo ese proceso para poner otro ministro le debe costar mucho al presidente. El presidente prefiere que le dice que aguante y que aguante. Total, el presidente no se lleva el descrédito. La señora ya debe ser malista hasta su colonia, ¿no?
¿Qué dices, Hernán? Es que yo creo que esto ha quedado inmerso en la disputa política, en esta disputa política en la que estamos, donde no se le puede conceder nada al adversario, ni un lado ni el otro. Entonces ya no importan las razones, ya no importan los argumentos, ya no importa la verdad. Importa quién lo dice, de qué lado está el que lo dice, y conforme a eso uno se posiciona. Y eso pasa en este clima de extrema polarización en el que estamos, pasa de un lado y pasa del otro. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el presidente dice, esto es un ataque político a la ministra Yasmín Esquivel, es una campaña en su contra, tiene un trasfondo, lo cual es cierto. Sí. O sea, es cierto, a un sector de la oposición no le gusta el sentido de los votos de Yasmín Esquivel. A un sector de la oposición, claro que le convendría que se invalidaran todos los fallos que ha emitido la Corte en los que Yasmín Esquivel ha votado y todo el problema en el que eso mete a todo el mundo. Claro que le interesa a un sector de la oposición golpear al gobierno. O sea, claro que hay una intencionalidad política, como en muchas cosas, está esa intencionalidad política. Pero eso no quita el hecho del fondo del asunto, que es que la ministra cometió un fraude en su tesis de licenciatura, y no solo eso, sino que ha estado mintiendo desde entonces y dando una serie de maromas que le han restado aún más credibilidad, que nos han mareado y la han mareado y todos estamos ya revueltos, con el estómago revuelto por este asunto. Entonces, el tema, o sea, y luego sale el presidente a decir que estos otros no tienen tampoco autoridad moral y que los otros eran peores. Y sale a criticar al mensajero, que es Guillermo Sheridan, y a decir, pero es que Guillermo Sheridan viene de Letras Libres, y Letras Libres, ¿qué autoridad moral tiene? Y recibieron un montón de dinero del antiguo régimen, y no solo recibieron un montón de dinero, sino que además les compraban la revista. Pues sí, eso puede ser cuestionable, la verdad, que te den dinero de publicidad y así encima te compren buena parte de los números de la revista, pues eso no está bien. Pero no es el punto. O sea, Guillermo Sheridan nos puede caer bien o nos puede caer mal, nos puede parecer una persona éticamente íntegra o no, nos puede parecer un intelectual orgánico, arrogante, o a algunos les puede parecer el gran investigador que disfraza, que desenmascara plagiarios, pero ese no es el punto, digamos. El punto es el hecho, y alguien que está en la Suprema Corte tiene que tener una conducta intachable, y Yasmín Esquivel no la tiene, y no solo por este hecho, no solo por este hecho. Su defensa misma ha sido... Su defensa misma. O sea, en cualquier país, la simple duda, en cualquier país, civilizado. No sé si decir serio, pero bueno, la simple duda así sobre la trayectoria de un ministro de la Suprema Corte ya sería suficiente razón para que renunciara, por la simple duda, y hasta quizás en tanto se aclare. Y aquí pasa nada. Y en este país llegan a la Suprema Corte, pero no solo eso, aquí todos somos responsables. El Senado, que no hizo su chamba de averiguar bien, claro. Y la Cámara de Diputados, bueno, el Senado sobre todo. La Corte que no se pronuncia. La Corte, o sea, bueno, la UNAM que no tiene la autoridad, que tiene que tener un artículo escrito que diga, si 40 años después de haber hecho tu tesis se resulta que tu tesis era, ¿para qué fregados quiere la autonomía? ¿Para qué fregados quiere la autonomía? Pues sí. Si no es para decir, oye, el título que yo metí es el título que te quito. Para eso es la autonomía. Sí, y esta idea de que todo tiene que estar estrictamente escrito en un artículo de una ley, porque si no, entonces no hay base jurídica, que es una cosa muy de nuestro país, que yo critico mucho, ¿no? O sea, esta idea de que todo tiene que estar escrito en una regla formal muy detallada, y si no se puede aplicar, como si el espíritu de la ley, como si no hubiera más que los artículos. Y como si la ley formales, no fuera dinámica y se tuviera que estar sí, claro. Moldeando. Porque, yo creo que esto va a acabar en el Congreso, con los diputados y senadores discutiendo una ley para quien plagie. Ahora, Camarena escribió un artículo, solo este comentario. La Camarena escribió un artículo interesante este fin de semana donde dice, mea culpa el periodismo, porque el periodismo tampoco se dio cuenta de esto. O sea, ¿cómo puede ser que son solo 11 ministros? ¿Cómo puede ser que los periodistas no investiguemos
más y mejor a los perfiles que van a llegar a la corte. Claro, no, porque, no era tan descabellado ir a buscar la tesis de la señora. Porque el señor al final fue Sheridan. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo después? 4 años después. El señor Sheridan, que es el mataplagios, ¿no? Sí, el Sherlock Holmes de los plagios. Sí. Pero, el azote de los plagiarios. Dice, él se dedica sobre todo a cuestiones de literatura y de investigación académica. Sí. Por eso sabía lo de Gertz, etcétera, porque él es investigador, y creo que es una tarea indispensable la que hace Sheridan. Ha descubierto grandes plagiarios, sí, y le hace muy bien, porque, pues, oye, carreras, fíjate, vamos a en literatura, carreras que dependen de la originalidad, de la creatividad de la persona, ¿no? Por eso es tan castigado eso, sí, claro, en esas áreas. Pues tienen ese castigo. Ahora tú imagínate una persona que dice cómo tienen que ser las leyes en México y que su palabra cuenta y su voto cuenta de esa manera, y es producto de un fraude académico, moral, etcétera. Entonces sí, también hay fallas del periodismo, sí hay fallas de todo. Es un caso terrible, y por eso esa señora se tiene que ir para orear, para drenar toda esa pus que ha dejado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si no se va, si no se va, pues esto va a seguir siendo un deterioro y va a ser un problemón, ¿no? Porque mucha gente va a decir que sí hay que ampararse porque ella no tiene, en fin, y va a ser una ministra. Y es que puede pasar que no patito, se vaya. Porque en el fondo, yo veo que no se va a ir, en el fondo, a ver, en el fondo todos, clarito. yo creo que no nos hagamos tontos. O sea, en el fondo todos sabemos que basta con que el presidente le haga una llamada a la ministra y le diga, ministra, creo que lo mejor para todos es que se vaya. Que así empezó el run y la gente ya va a renunciar, decían por ahí en Twitter. Pero el presidente no lo va a hacer porque, claro, como no le quiere conceder por ningún motivo un triunfo a sus opositores, y como piensa que detrás de esto hay una intencionalidad política para afectar a su gobierno, para afectarlo a él, etcétera, etcétera, pues que sí la hay. Sí, claro. Entonces, por eso pues, va a poner, yo creo que es muy posible que se plante en su macho y que pues que la señora ahí se quede. Y ahora, bueno, no en la mano, yo sí quiero separarlo, ¿no? Pero el escándalo de Riobó. El escándalo del señor Riobó, ¿no? Que es idéntico al de Gertz con su cuñada, ¿no? Sí. De acusarlos de envenenar, etc. Pero ¿qué pasa con esta gente, no? Con esta gente cercana al presidente, que abusan del poder de su amigo, porque tiene lo mismo. Fueron a la Fiscalía del Distrito Federal, Bernascega Godoy, que me parece que tiene bastantes luces como fiscal, tiene unas sombras pavorosas en eso de hacerle favores a Gertz y compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora va contra la nuera, que es viuda, o sea, no, digamos, es una gente que parece desalmada, ¿no? En este sentido. ¿Y por qué están metidos en esos escándalos, no? Entonces, creo que el presidente, y el presidente dice, es uno de los mejores ingenieros del mundo. Mira, esa opinión viniendo de alguien que desprecia la ciencia, pues por lo menos está en la segunda, pero vamos a suponer, ¿qué tiene que ver eso? Nadie le está diciendo que al parecer el señor sí es ingeniero, ¿no? Sí ha hecho sus obras públicas aquí en la Ciudad de México, etcétera. Sí, creo que como prestigio no he oído a alguien que le cuestione eso, más que es el favorito de López Obrador, y que eso es otra cosa. Cada sexenio tiene por ahí sus favoritos en todo, ¿no? Entonces creo que ahí lo que está sucediendo es, bueno, hay un tráfico de influencias y un cinismo alrededor del presidente de la República, de sus amistades, que bueno, pues creo que no están dejando nada bueno en el ambiente, ¿no? A ver, yo solo un comentario sobre esto de Riobó. Yo creo que tampoco nos hagamos los puristas. Todo gobierno tiene a sus empresarios consentidos, a sus contratistas consentidos, hasta en Suecia, sí, entonces, pero eso no está en discusión. No está bien, digamos. Entonces, eso, digamos, pero se ha cuestionado mucho la relación de López Obrador con Riobó, etcétera, etcétera, ¿no? Y tampoco creo que el hecho, sí supone un problema que su esposa sea ministra de la Corte, porque por ejemplo, cómo la esposa de Riobó podría votar por determinados asuntos en contra del gobierno, si es un gobierno que se ve beneficiado de contrataciones pequeño. ¿Sí me explico? O sea, sí hay ahí un conflicto de interés. Evidente de interés. Porque yo no quiero descalificar a la ministra Esquivel por ser esposa de quien es. No, creo que no. No ese es el punto, yo no quiero ir por ese lado. Pero digamos, sí está complicado para la ministra decir, me voy a votar en contra del gobierno cuando mi en un asunto de una obra, ¿no? Sí, cuando la casa en la que vivo probablemente, mi esposo la compró,
por una obra la que le dio este construyó, gobierno, ¿no? cosas por el estilo. Nada más sí. para tener el contexto para mucha gente que nos dicen al WhatsApp de qué demonios están hablando. Hace unos días en Reforma se publica un escándalo familiar de Riobó, de José María Riobó. Ajá. María Isabel Cal y Mayor era su nuera. Por desgracia, el hijo de José María Riobó murió allá en España y José María Riobó, el papá, acusa a la que fue su nuera de haber prácticamente matado a su hijo. Algo muy similar a lo que pasó en el caso de Alejandro Gertz Manero con su familia política. Entonces, bueno, ahí le publicamos ahorita en nuestras redes sociales algunas notas de contexto, porque sí es como que hay tanto y tanto tema que de repente se pierde. Son pleitos comunes, creo, en las familias de élite mexicana, los pleitos por herencias y no es el primer caso de este tipo que vemos. Son muy vergonzosos porque en general, pues como la justicia en este país, todavía en muchos casos se termina decidiendo a billetazos y sobre todo en juicios de élite, de familias así como estas, pues entonces muchas veces esos juicios se terminan decidiendo a favor del que le dio más dinero al juez o ese tipo de cosas. Lo que estamos viendo aquí, pues es una vez más un uso de las instituciones para dirimir conflictos personales o familiares. Y la verdad eso es muy vergonzoso. Esas cosas ya no deberían pasar en este país. Porque exhiben a la clase en el poder, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos viendo de qué es, ¿no? O sea, además la es un pleito contra la nuera, un pleito contra la cuñada, unas venganzas familiares. Todos lo sabemos, ¿no? Los pleitos familiares son los más horribles, rudos, ¿no? Son como las guerras civiles, son las más cruentas. Pero digamos, aquí sí, como que el escándalo es muy curioso en una persona como López Obrador, que no es parte de esa élite económica, ni aspira a serlo, ni lo ha tenido, como le han rodeado de escándalos estas partes. Pero bueno, creo que también ya hay otros temillas. Vamos a hablar del metro, si les parece. La militarización. No, ¿cuál? Ahí sí lo censuro, ¿no? Yo lo censuro, aquí les cuarto la libertad de expresión. Miserable. A ver, vendido, chayotero. A ver, escuchemos esto sobre el metro, parte de lo que ha ocurrido en los últimos días, la detención de una señora que aventó aspas de una lavadora, creo, y otros la lata de cerveza. Escuchemos esto. Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que son episodios que están fuera de lo que normalmente ocurre. Y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del metro, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo, de tal manera que se instala el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia del metro, la seguridad de los usuarios. Nuestro descontento es que no le ha dado el mantenimiento adecuado a las instalaciones del metro por la falta de su capacidad y de las políticas de austeridad que están hoy en día gobernando esta ciudad. Por eso es que decidimos manifestarnos. Vamos a dejar un metro mejor, eso ténganlo por seguro, mejor del que recibimos. Por supuesto que el metro requiere también más recursos. ¿Sabotaje en el metro, Juan Ignacio Zavala? Bueno, pues eso debería aclararnos la jefa de gobierno, ¿no? Ya van varios días en que hablan de acciones atípicas, de cuestiones extrañas. Desplegaron ni más ni menos que la Guardia Nacional. 6,060 elementos. Un número verdaderamente increíble, fíjate. Más en el metro que en Sinaloa. No, y ahí te van. Para el operativo de atrapar a Ovidio, no solo capturarlo y trasladarlo, y dejar la casa, se usaron 900 elementos, ¿no? Para guarecer Sinaloa de la respuesta de este cártel se usaron 1,500 elementos. Para apuntalar la campaña de Claudia Sheinbaum, 6,000 elementos. Entonces, bueno, dices, está curioso. Que estamos hablando de problemas de mantenimiento y mandan a la Guardia Nacional, ¿no? Allá ellos. Pero yo veo algo clarísimo. O dicen rápido, porque, digamos, en los corrillos políticos, mentideros políticos, como se le dice, pues dicen que la gente de Sheinbaum que es
que es la gente de Ebrard la que está saboteando el metro, que es una acusación muy delicada por la dimensión que de los problemas que se están dando ahí, ¿no? O nos dice rápido qué está pasando ahí, o bueno, pues esto es una burla, ¿o qué? Ella está pagando el costo, No el presidente. No, ella está pagando enterito el costo en la Ciudad de México, la seguridad está bajando, claro que está bajando, y pues ¿quién sube? Pues Mandibulín, ¿no? Ebrard va a subir ahí. ¿Por qué dices Mandibulín? Parece el tiburón, es que nadie me respeta. Pero ahí está, y pues seguramente va a subir, ¿no? Porque ese es el tema, es una campaña que se cae, la de Claudia Sheinbaum, y ahorita el metro... la campaña de Claudia Sheinbaum, ahorita le echas porras tú. Entonces, yo creo que va a cargar con el metro todo el tiempo. Y no es fácil, ¿no? Por cargar con 29 muertos, ¿no? Ella entra, echa sus canciones, se pone feliz en la línea, donde se murieron 28 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues allá ella, pero todo este asunto del metro le pega a ella, porque ella es la responsable de la ciudad. Pido la palabra. Dice, por favor, sí, limítale el tiempo. No, aquí parejo, todos se van. Yo creo que aquí hay algo que no sabemos. O sea, sí creo que hay algo que evidentemente no sabemos. Sí creo que no es normal que haya tantos accidentes en tan poco tiempo. O sea, aquí sí hay alguna mano negra. Bueno, si no hay mantenimiento, es normal que sucedan cosas. No, es cierto. O sea, ya había, yo creo que ya había un escenario donde estaban sucediendo cosas y alguien dijo, hay una mano ahí que dice, esto lo podemos aprovechar. Y entonces de repente resulta que se multiplican los accidentes. Pues parece es casi una historia surrealista. ¿Ves sabotaje? De repente, no sé, pero hay muchas versiones. Hay la versión de sabotaje externo, la mafia del poder, Ebrard queriendo fregarse a Claudia. No inventes. Que a mí lo acaba de decir Zavala, que yo no lo veo así, O sea, yo creo que sería muy delicado y si se supiera sería, pero bueno. Luego, hay otras teorías que también dicen que es sabotaje interno, que es el propio presidente para echarle la culpa a otros, para meter la Guardia Nacional. Bueno, yo he escuchado de todo. Pues de todo se escucha. Yo escucho de todo. Ahora, ciertamente no se usaría la Guardia Nacional, que me parece una medida un tanto exagerada, no escandalosa, pero exagerada. No se estaría usando la Guardia Nacional si Claudia Sheinbaum no fuera presidenciable. Yo creo que no, la verdad. Entonces, pues sí es una ¿Pero decisión por qué necesitan rescatarla? Que de entonces? pronto parece un poco maniobra distractora, que de pronto parece una manera de quizás no hacerse cargo de lo que está sucediendo, pero que quizás tenga que ver con mandar también, no sé, con mandar un mensaje de fuerza frente a aquella mano negra que está presente en el metro. Ya. Pero bueno, ya entramos pues en el terreno de las conspiraciones. Pero sí hay materia con que especular, porque son demasiados accidentes en muy poco tiempo. El mismo día que se reinauguró el fragmento de la línea, el segmento de la línea 12, hubo 2 más. O sea, y otra cosa. Bueno, algo pasa ahí, pues, ¿no? Se ha instalado una narrativa de que el gobierno de Sheinbaum tiene abandonado el metro, y eso sí creo que no es cierto. Yo creo que el metro tenía muchísimos años de abandono, muchos, en parte por gobiernos de izquierda, porque pues son los que han estado... Solo, pues 30 años. No solo, porque también le venía desde antes, pero 25 años más o menos. O sea, sí ha habido o sea, la izquierda no ha sabido cuidar el metro como debiera. Hay una tendencia en los gobernantes de mejor quiero inaugurar obras nuevas en lugar de mantener las existentes. Y fíjense que Claudia cambió esa lógica, porque en vez de construir otra línea de metro como Ebrard, por ejemplo, dijo, no, yo lo que voy a hacer es darle mantenimiento a la línea 1, que desde los años 60 no se le daba mantenimiento. Pues en vez de darle mantenimiento le dio la madre. Dinero. No, porque son accidentes. Discúlpame. Todo, a la línea 1 no. Todo el discúlpame, tiempo, pero lo que están haciendo en la línea 1 es súper importante. Bueno, claro que es importante, pero ¿cuánto tiempo lleva cerrada? Cambiando.
18 kilómetros de vía en la línea 1, que no es una obra con la que se va a lucir Claudia Sheinbaum y cortar un listón hermoso de una obra nueva, pero es un mantenimiento súper importante que no se le había dado. Entonces, fíjate, Claudia sí ha hecho algo responsable. Y también están dándole mantenimiento a la 2, a la 3, están cambiando el sistema eléctrico. Ya si sumas todo eso. Pero hay que aplaudirles de eso. No, hay que aplaudirles. Te voy a decir no, ¿por qué no? Porque a pesar de estos esfuerzos, son probablemente insuficientes. En primer lugar, o sea, habría que tener mucho más dinero. Y 2, llegaron tarde. O sea, son cosas que se están haciendo en el metro, pero que llegaron tarde. Entonces, el rezago de tantos años no se puede resolver en 3, porque tampoco puedes de repente parar todo el metro para darle mantenimiento al mismo tiempo. Tienes que empezar por 2 o 3 líneas, que es lo que han hecho, y luego ya te vas a las demás. Para redondear lo que dices, no solo llegaron tarde, tienen el problema de la complicidad necesaria con el pasado. Sí, todos son gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces, ahí tienes la línea 12, ¿quién la construyó? Pues Marcelo. Oigan, pero a ver, ¿no pega esto a Claudia Sheinbaum ni al gobierno de izquierda para la elección Ciudad de México 2024? Claro, todo pega. Para Ciudad de México. Para la ciudad en particular pega. O sea, porque en la ciudad sí está pegando muy cañón ver a la Guardia Nacional ahí, que detengas a los cuates los accidentes, los muertos. Tú vas a varias ciudades del mundo y cuando te metes al metro hay detectores de metales, hay policía, ¿soldados? Hay seguridad. Pues en muchos lugares hay seguridad. Sí hay terrorismo, ¿no? O sea, a ver, no es tan extraño que haya seguridad en metros. Eso tampoco nos horrorizamos, que la militarización del país, porque está la Guardia Nacional en el metro. Tampoco exageremos. Mandan 6,000 elementos, pues no mamar, ¿no? Porque en Sonora se están en un sistema de transporte que mueve a 70 millones de personas. Ahora, han detenido 70 millones, no manches. Bueno, no sé. Vas a decir que exageraste, pero muchos millones de personas. Pero bueno, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Más allá de eso, lo que le ha costado a familias, etcétera, sí hay un desgaste enorme de Claudio Sheinbaum con sus gobernados. Ciudad de México. En la Ciudad de México. Por su falta de respuesta, por la torpeza con que se ha movido, por lo mal diseñado de su campaña, cómo la tiene, cómo exagera, cómo han gastado de un modo excesivo en la promoción de su persona. Y claro, las cosas suceden mal esos accidentes. Sí, claro. Oye, sucedió así, pues bueno, entonces ella ¿dónde estaba? Pues estaba en Michoacán de gira, pues regresa. Pues claro que eso también te cuesta y te va a costar. Entonces, bueno, lo que pueden hacer, ojalá, yo veo que ya pusieron eventos musicales y artísticos en el metro, le van a dar como que más movimiento a eso. Mira, si para eso va a servir y que sí le den mantenimiento y que pongan ojo y que se dediquen a eso, pues qué bueno, porque ha costado bastantes vidas, ¿no? Vámonos hablando de elecciones, pues las elecciones ya están, los candidatos de Coahuila, del Estado de México, se agarraron con todo melodrama en Coahuila, Ricardo Mejía, escuchemos esto. Nos estamos enfrentando a casi, insisto, 100 años de vicios, a casi 100 años de corrupción. Coahuila necesitaba una voz opositora en la elección, que la gente quiere una opción genuinamente opositora al bloque conservador. Si el PRI cree que con esto tiene ganada la elección, se equivoca y se va a llevar una sopa de su propio chocolate. Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, sí. Que ni adiós ni las gracias dio. Entonces a mí me enseñaban siempre desde niño pues que no puedes morder la mano que te da de comer. ¿Y qué podemos decir de alguien que le mordió la mano al presidente de la República? Imagínense una gente de Coahuila, del PAN, que ahora, por decisión de los de arriba, tiene que apoyar al PRI y a los Moreira, cuando los engañaron no sé cuánto tiempo, diciéndoles que los Moreira eran de lo peor. Ese apoyo sí se ve. Bueno, Coahuila y el Edomex, ¿por cuál quieren empezar? Bueno, mira, a mí me sorprende mucho esta manera de expresarse de Mario Delgado, ¿no? Que delata una educación canina, ¿no? La cual él se crió, así lo dijo, que le enseñaron a no morder la mano del que da de comer.
y en concreto de que Ricardo Mejía había mordido la mano del presidente. Se está riendo todo el equipo en la cabina. Pues sí, porque se siente perro, ¿no? Porque el dicho es pues, el perro que muerde la mano del amo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa educación canina en que se creó él, considera que el señor Mejía también es un perro y que mordió la mano del amo. Eso por un lado. Por el otro, bueno, pues sí, al parecer lo que estamos viendo en Coahuila es algo que puede multiplicarse en Morena. Y va a ser interesante en términos de elección. Yo estoy de acuerdo con el presidente en eso de la alianza y a todos los del PAN que les dijeron que ahora son con los del PRI. En fin, ese va a ser, deberíamos hablar de la alianza la semana que entra, porque creo que hay muchas cosas alrededor. Que a ver si les cumple Alito, ¿no? También, pues de entrada, ¿no? De entrada del socio. Pero aquí lo que puede pasar es que el PRI está muy bien colocado en Coahuila, la verdad, con Manuel Jiménez es un candidato pues preparado y está muy bien posicionado, y entonces lo que se puede dividir es el voto opositor entre Guadiana y Mejía, ¿no? A saber qué leyó Mejía, que le puede competir a Guadiana o quién sabe, pero es un poco evidente que van a jugar a eso, ojo, con el PT. ¿no? O sea, va a ser así como si Noroña sí lanza su candidatura, no, pues va a ser obviamente contra Claudia, y ahí van a jugar cosas. Entonces creo que está interesante lo que va a suceder en Coahuila con Morena concretamente, ¿no? Ya. ¿Y en el Estado de México qué ven, Hernán? Yo en el Edomex, digo, para concluir, pues sí, también. Digo, en términos de la alianza, esa negociación, pues es sensata, ¿no? Si de lo que se trata es de apoyar al que puede ganar, pues bueno, le toca al PRI en el Edomex y le toca en al PAN. Yo creo que Delfina no es una buena candidata, y creo que va a ir cayendo. No sé, la del PRI hay que ver cómo se va desenvolviendo, pero recordemos que el PRI en su conjunto se juega, ahora sí que la casa de la abuela está jugando la vida, ¿no? Así es. ¿Tú qué ves, Hernán? Bueno, lo que estamos viendo, empiezo por Coahuila, es un caso muy lamentable que de alguna forma anticipa el tipo de pleitos que podemos ver, que podremos ver en la llamada cuarta transformación en los próximos años. Aquí estamos viendo un elemento que no veíamos antes, que es que partidos de la misma coalición abanderen a un candidato, o sea, que la coalición se rompa y que usen a un partido de la misma coalición para ir a una elección, tratando, pues la jugada no le salió a Mejía, porque él pretendió decir que iba, lo hacía sin romper con López Obrador y envolviéndose de la bandera obradorista, y ya salió el presidente a decirle, ni te despediste de mí. O sea, de alguna forma eso fue una manera de desautorizarlo que tuvo el presidente y de cerrar filas con Morena y de apoyar al candidato de Morena. Pero lo que esto revela es pues una dificultad seria dentro del partido gobernante para dirimir sus candidaturas. O sea, no son creíbles las encuestas, no arrojan resultados incontrovertibles, y eso ha pasado, sigue pasando y por lo visto seguirá pasando. Y en la medida en que eso siga pasando, pues no va a ser fácil que haya unidad política al interior de Morena. Entonces, a mí me parece que esto debiera llamar a los dirigentes de Morena a realmente perfeccionar el método de las encuestas, transparentarlo, que sea muy claro quién ganó y por qué ganó, que los resultados que sean como un resultado de una elección primaria, digamos, donde no haya espacio para subjetividades. Y mientras eso no pase, pues vamos a seguir viendo esto. El Estado de México yo sí lo veo fácil para Delfina. Coahuila, pues efectivamente es más probable que gane el PRI. Y quizás por eso también creo que se permitió este disenso y el propio presidente dejó que se pelearan, porque dijo, bueno, total, Coahuila ya lo perdimos. Hay quien dice que hay por ahí una negociación con el PRI de dejarse perder Coahuila pero por los votos de la militarización. Por el PRI. Pero exacto, esas negociaciones, pero esas teorías son un poco extrañas. Por el que votan más. Esas concertaciones. Esa tiene mucha lógica para el presidente. Es decir, a ver, ok, tú vas ganando Coahuila, va a ser complicado, vas a votar la militarización. Órale, va.
a mí Coahuila ni me va ni me viene, el PRI de todas maneras se va a quedar con uno. Te dejo libre el Te camino. dejo libre el camino y vale, ya, peleense. Sí, no, el Estado de México son 18 millones de habitantes. Es una negocia política perfectamente Entonces entendible. al final Claro. dice, pues qué me importa que se peleen estos dos y al final, pues que se peleen, hombre. Bueno, Si pues al vamos a ver final qué ese pasa. estado ya lo dimos por perdido. Hernán, tus redes, ya nos van Arroba ya voy a Hernán censurarlos. Gómez B, Qué poca. de bueno. Arroba Hernán Gómez B, de bueno. Dicen que eres el malo. Estoy Dicen que en eres el el malo. Universal los domingos. Aquí los miércoles. En La Octava también. Los domingos. Y suscríbase a mi canal de YouTube. Vaya. Hernán Gómez. Ahí tengo. Y a mi página en Facebook. Ahí están todos mis contenidos. Va que va, gracias Hernán, como Gracias. siempre, un gustazo. Juan Ignacio Zavala. Yo lunes, miércoles y viernes en El Financiero. En Twitter, @Juan y Zavala. Y ya aquí los miércoles también tempranito. Ahí está, pues, ombliguito de semana para despertar Sí, temprano. sí. Hijo de eso. Pero bueno. Regresamos, 8:56, esto es MBS Noticias, ya está aquí Óscar Valderas, hoy es Nación Criminal, los nexos del Chapo Guzmán, Genaro García Luna y mucho más. Regresamos.